Loroparque Fundación cofinancia junto con el Gobierno de Canarias Cambio, un proyecto que durante los últimos 4 años ha invertido 2 millones de euros para analizar cómo el cambio climático, la acidificación oceánica o el ruido submarino afectan a las especies críticamente amenazadas de los mares de Canarias, como es el caso de la mantelina. Esta es la tercera vez que se realiza este marcaje de mantelinas para poder tener conocimiento sobre cómo se distribuyen y se mueven alrededor del archipiélago. Y gracias a esta información seremos capaces de conservarlas mucho mejor en el futuro. Mi nombre es David Jiménez, soy doctor en Ciencias del Mar, soy el Project Leader de Rays of Paradise y estamos hoy aquí en Los Cristianos para hacer un marcaje de mantelinas dentro del proyecto. Es un proyecto colaborativo, cofinanciado, es un proyecto que se llama Cambio, es un proyecto mucho mayor y tiene varios subproyectos con especies y es una colaboración entre el Gobierno de Canarias y Loroparque Fundación a partes iguales para colaborar con diferentes proyectos de acidificación en el océano y de control de especies marinas. Lo que estamos haciendo en el proyecto de Rays of Paradise es un marcaje de mantelinas para conocer el uso de hábitat, es decir, cómo hacen uso las mantelinas cuando están dentro de la playa o fuera. Tenemos una red de detectores, de receptores ya colocados a lo largo de la costa, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y lo que hacemos es en las mantelinas las cogemos, las llevamos a una camilla, les ponemos una marca acústica interna, una marca externa y eso nos servirá tanto de visualización para el público en general, la marca externa, y la marca acústica nos dará siempre su posición, siempre y cuando pase cerca de un receptor. Es decir, tenemos una detección pasiva durante todo el año en la que cada vez que un animal marcado pasa cerca de alguno de los receptores se queda grabado. Entonces nosotros podemos saber cuándo vienen, cuándo se van, si se quedan en esta playa o se desplazan a otra, si se quedan en una parte profunda o tienen preferencia por una somera. En este caso, si marcamos machos y hembras, podemos ver si tienen una preferencia de hábitat, unos en una zona y otros en otra. Y lo que hacemos también es coger unas muestras de genética que nos servirán para ver si las poblaciones que tenemos en las diferentes islas están interrelacionadas o no. ¿Son poblaciones aisladas o es una sola población lo que tenemos en Canarias? Hola, buenos días, soy Pablo García Salinas, soy biólogo de la asociación LAMNA. LAMNA somos una asociación de la Comunidad Valenciana que trabajamos con tiburones y con rayas. Una de las líneas de investigación que tenemos nosotros es trabajo precisamente con mantelinas y precisamente por eso he venido aquí para aprender todo el trabajo que está haciendo Rays of Paradise con esta misma especie con la que los dos trabajamos. Aquí colaboro ayudando en todo lo que puedo con la parte de marcaje, con la parte de medición y la parte de manipulación de los animales, porque nuestra idea es aprender todo lo que se pueda del trabajo que se está realizando aquí en Canarias para después poder aplicarlo en las costas de la Comunidad Valenciana. Buenos días, soy Gustavo Montero, veterinario y actualmente estudiante de doctorado en el Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En los últimos meses hemos desarrollado estudios sobre la sangre en el trullo negro en Poema del Mar y ahora estamos aquí en Tenerife para estudiar la sangre de las mantelinas. Hemos extraído muestras sanguíneas aquí en la playa de Los Cristianos y las llevaremos al laboratorio del Loroparque para analizarla posteriormente. Hola, soy Francesco, veterinario del Loroparque. En este proyecto hemos también colaborado sacando muestras y también haciendo ecografías para evaluar el estado reproductivo de las mantelinas. Este es el tercer año que estamos marcando mantelinas. Nos encontramos hoy en el sur de Tenerife, donde también se aglomeran como en otros sitios de las Islas Canarias. Y este año por primera vez le estamos sacando sangre para estudiar muchos de los parámetros bioquímicos y hematológicos que nos van a dar una información preciada de esta especie. En este proyecto de marcaje acústico de Rays of Paradise participamos Loroparque Fundación, el Acuario del Loroparque y el Acuario de Poema del Mar para poner nuestro conocimiento a disposición de los diferentes investigadores que van a sacar datos muy interesantes sobre la ecología de esta especie, la mantelina.